Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de el día de hoy vamos a hablar acerca de ¿quieres que Dios te responda? La gran mayoría de las personas sí quiere que Dios responda a sus oraciones. Y como cristianos oramos al Padre, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, con la fe de que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nuestro buen Dios nos responderá. Ahora bien, Dios responde nuestras oraciones a su tiempo y según su perfecta voluntad. Entonces, tenemos claro que, como cristianos, queremos que nuestro buen Padre Celestial nos responda. La pregunta que viene a continuación es, ¿puedes tú impedir que Dios responda tus oraciones? ¿O puedes tú facilitar a que Dios responda tus oraciones? Y a través de la palabra de Dios, la Biblia, vamos a entender más cómo no estorbar tus oraciones. Y por otro lado, cómo agradar a Dios y que Dios oiga tus oraciones en el nombre de Jesús y te responda. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña acerca de esto. Y vamos a analizar el caso del rey Ezequías. Fue rey de Judá. Dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Esto está en el Antiguo Testamento. Dice, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Es decir, mientras Oseas era rey en Israel, Ezequías comenzó a reinar en Judá. Y tenía 25 años cuando subió al trono, cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías, el rey, hizo lo que era agradable a Dios, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas de los ídolos y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Es decir, destruyó toda clase de ídolos, a Baal, a Acera. Fue un hombre agradable a los ojos de Dios. Y dice el versículo 5 de este mismo capítulo 18 de Segunda de Reyes, que Ezequías confiaba en Jehová el Señor, en Dios, Dios de Israel, y no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció Ezequías fiel a Jehová el Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que Jehová el Señor le había dado a Moisés. Por eso es que Dios estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Qué observamos en este hombre, en Ezequías? Un hombre que determinó como autoridad en su pueblo y en su vida sacar toda clase de pecados, sacar los ídolos y poner su confianza en Dios. Permanecer fiel a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y para eso obedeció cuidadosamente todo lo que Dios le mandaba. ¿Y cuál fue la recompensa a esa actitud de Ezequías con Dios? Es que nuestro Padre Celestial estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hizo.
Ezequías no confió en sus propias fuerzas, no confió en su capacidad, ni en su dinero, ni en sus conocimientos, no confió en sus habilidades. Ezequías confió en Dios, buscó la ayuda de Dios con toda determinación. Quiso conocerle, quiso obedecerle. Esto no significa que Ezequías fuera perfecto, ni que fuera bueno. No, como todo ser humano cometió errores, pero él se humilló ante Dios, buscaba a Dios y Dios le disciplinaba, le restauraba, le fortalecía. Y en medio de las dificultades o problemas que Ezequías enfrentó, Dios estaba con él. Ezequías es un ejemplo de una persona que priorizó a Dios en su vida. Él siguió cumpliendo con sus deberes como rey, siguió trabajando, cumpliendo con sus responsabilidades, cumpliendo las leyes que tenía que cumplir y por sobre todo priorizó a Dios en su vida. Ordenó su vida, se apartó del pecado y se consagró a Dios para amarle y obedecerle. ¿Por qué amar a Dios? ¿Por qué amar a Jesucristo? Porque Él te amó primero. Dios te amó primero. Porque Jesucristo te amó y dio su vida por ti. Y en respuesta a ese amor tan grande es que tú amas a Dios, a tu Padre celestial, con gratitud por haber dado a su Hijo para salvarte. En gratitud a Jesucristo por dar su vida por ti, es que le amas con un amor puro, limpio, de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento a su amor. Esto debe generar en tu vida una relación cercana con Dios, tal como Ezequías. Y aquí vemos cómo Dios estaba con él, cómo Dios respondía sus oraciones. Y no había estorbo en las oraciones de Ezequías. Dios le ayudaba. Te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, porque cuando rindes tu vida a Jesús, lo haces el Señor de tu vida. Y si permaneces en Jesús, amándole, obedeciéndole, entonces agradarás a Dios. Y la gracia de Dios estará en tu vida, y Dios responderá tus oraciones. Ezequías priorizó a Dios en su vida. Entonces, en vez de él pensar en grandezas de este mundo, su foco estuvo en las cosas de Dios. Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas para que la casa de Dios se levantara, para que la obra de Dios se hiciera. Y así es como vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 en adelante, que Ezequías organizó a los sacerdotes y levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran a Jehová, nuestro Padre Celestial, en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales, de los días de reposo y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas
para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Entonces Ezequías se apartó del pecado, quitó los ídolos, honró a Dios, se involucró en su obra, honró a Dios con sus bienes y buscó que los levitas y sacerdotes tuvieran provisión para que así ellos pudieran dedicarse por completo a la obra de Dios. En resumen, buscó honrar a Dios y su obra en lo personal y como autoridad, exigiendo que el pueblo de Judá también lo hiciera. Y dice que cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Ezequías es un ejemplo de un hombre que en medio de su debilidad, de su fragilidad humana, decidió consagrarse a Dios junto a su pueblo y enfocarse dándole a Dios el primer lugar en sus vidas. Y dice el versículo 20 de este mismo capítulo 31 de Segunda de Crónicas, que de esta manera el rey Ezequías manejó la distribución en toda Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, de nuestro Padre Celestial. Y dice a continuación, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Ezequías no era bueno, no era un hombre especial, también cometió errores, como todo ser humano. También tuvo problemas que debió enfrentar. Su mérito fue tomar la determinación de darle el primer lugar a Dios en su vida y en su reino. Entonces, en medio de sus flaquezas humanas, Dios le fortaleció, le guió, lo disciplinó cuando correspondía y también le protegió en tiempos de dificultad. Porque hay tiempos de dificultad y Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso nuestro buen Jesucristo puso el ejemplo, les dijo, algunos construyen sobre la arena su casa, su vida, y otros construyen sobre la roca. La arena representa las cosas de este mundo, el dinero, la seguridad que este mundo te ofrece, tu inteligencia, tus capacidades. Muchos construyen sobre la base de ese terreno que a los ojos de Dios es sencillamente arena. Mientras que construir sobre la roca, tu casa, es construir tu vida en Jesucristo. Porque si amas a Jesucristo, si obedeces a Jesucristo, amarás a Dios y le obedecerás en lo que Él te pide y agradarás a Dios. Y Jesucristo dijo, cuando vengan temporales, vientos, situaciones de aflicción, la casa que está sobre la arena, sobre este mundo, sobre la confianza en las cosas de este mundo, será derribada. Esa arena hará que caiga esa casa. Sus cimientos no servirán. Mas el que construye su vida en Jesucristo, aunque vengan dificultades, aunque los vientos, la lluvia, las inclemencias vengan a tu vida, si estás en Jesucristo, vencerás en medio de los problemas. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque estamos en tiempos finales. Y los problemas a este mundo irán cada vez incrementándose. Y cuando comience la tribulación, las cosas serán aún peores. Por eso te ruego que construyas tu vida, tu casa, sobre la roca que es Jesucristo, para que estés
firme en Él, firme en Dios, tal como Ezequías, que buscó a Dios y le obedeció con todo su corazón, y Dios estaba con él. Y cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las lluvias intensas, las dificultades sobre su casa, se mantuvo firme, tal como Ezequías, porque en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, versículo 1, dice: después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo de fortalecer, de servir en la obra de Dios, preocuparse por la obra de Dios, ¿qué ocurrió? Sennacherib, rey de Asiria, invadió a Judá, sitió las murallas fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Vemos que en el momento en que Ezequías termina de restaurar el servicio a Dios, a darle la prioridad en las cosas de Dios, aparece el rey de Asiria, el enemigo, y lo invade, lo asedia, está alrededor de la ciudad, cortando provisiones para afligirlos y atacarlos y destruirlos. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron las dificultades a la casa de Ezequías. El punto es que Ezequías tenía una relación con Dios. En los tiempos buenos, él puso su confianza en Dios, le buscaba, le daba la prioridad en su vida, hacía su voluntad. Por lo tanto, ahora que venía la aflicción, que venía la destrucción tocando a su puerta, de manera natural Ezequías fue a pedir ayuda a su padre, porque Ezequías no estaba usando a Dios ante una emergencia. Él tenía una relación cercana con Dios. Le servía, le amaba, le obedecía. Por lo tanto, no había hipocresía en él. Tenía una relación diaria con su Padre Celestial. Entonces, evidentemente, se fortaleció en Dios. Dice el versículo 20 de este mismo capítulo 32 de Segunda de Crónicas, que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Fueron a Dios, le rogaron misericordia y evidentemente, como hay una relación entre Ezequías y Dios, donde este rey está agradando a Dios, está haciendo su voluntad. Por lo tanto, no hubo estorbo en sus oraciones. Dios no vio hipocresía en Ezequías. Dios no sintió que estaba siendo usado por Ezequías, porque había una relación, confianza, amor. ¿Y qué hizo nuestro buen Padre Celestial? Dice a continuación que envió a un ángel que destruyó al ejército asirio, junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib, el rey de Asiria, se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, su falso Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. ¿Comprendes que es muy distinto tener una relación con Dios a través de Jesucristo y estar en comunión y obediencia a Él, en comparación a un religioso que aparenta conocer a Dios,
aunque ese religioso pida a Dios en oración, tendrá muchos estorbos en su oración. A través de este rey Ezequías, que no era alguien especial, era un ser humano normal que cometió errores y que solamente realizó una buena decisión en su vida: dar su vida a Dios por completo, amándole, buscándole, obedeciéndole. Por lo tanto, tuvo esa relación con Él, y Dios le ayudaba, le corregía, le enseñaba, lo protegía. Y cuando clamó Ezequías en medio de la dificultad, Dios le respondió. En el Nuevo Testamento, Dios hizo un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a pagar por nuestros pecados. Jesucristo, siendo puro, justo y limpio, Él fue a una cruz y murió para pagar por nuestras maldades. Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, venció las tinieblas. Al tercer día resucitó de los muertos, y porque Jesucristo vive, tenemos vida eterna en Él, tenemos salvación. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Hoy agradamos a Dios si creemos en su Hijo Jesús, si hacemos lo que Jesús nos ordena. Si estás permaneciendo en Jesús, la gracia de Dios estará en tu vida. Por esto, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús, que le confieses como tu Señor y tu Salvador, lo hagas el dueño de tu vida, para que así la sangre preciosa de Jesucristo, derramada en una cruz, te limpie de todo pecado. Para esto hay una oración al final de este podcast. Te animo a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te perdonará. Jesucristo te salvará, te dará vida eterna, para que a partir de hoy vivas para la gloria de Dios. Vivas para obedecer a Jesucristo, para amarle, cumplir su voluntad en tu vida, y experimentarás la gracia de Dios, la vida eterna, la salvación, el amor de Dios. Tal como Ezequías, te invito a que seas un cristiano. Jesucristo, Él es justo y bueno. Jesucristo, Él es el ejemplo perfecto de cómo Él, cuando estuvo en esta tierra, agradaba al Padre, nuestro Dios y Padre celestial. Y por eso leemos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, que Jesucristo declaró: «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Es decir, Jesucristo vino como un siervo a este mundo. Siendo Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús nos enseña la humildad. Jesús, como Señor nuestro, como Salvador nuestro, nos enseña lo que es morir a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, y que de esta manera la gracia de Dios se manifieste en su vida. Jesucristo dijo a continuación: «Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero». El Padre testificaba de su Hijo amado. Cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán,
descendió el amado Espíritu Santo como una paloma sobre nuestro amado Jesús. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado. Jesús me complace, Él hace mi voluntad. Por lo tanto, vemos un ejemplo de lo que es una relación de amor y de obediencia. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió, mi Padre Celestial, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, esta relación de amor y obediencia que nos enseña Jesucristo nos debe servir para entender que Dios busca no una relación lejana contigo, donde tú le presentes una ofrenda y le pidas algo a cambio. No, Dios quiere una relación cercana y para eso vas a Jesucristo. Oras al Padre en el nombre de Jesús y buscas obedecerle. Haces la voluntad de Jesucristo en tu vida. Amas a Dios con todo tu corazón. Y resultado de esta relación de amor y obediencia, amarás a tu prójimo, a todas las personas. Si te ofenden, les perdonarás y las tratarás con respeto, con pureza, con servicio, desinteresado, porque tú buscas agradar a Jesucristo, buscas agradar a Dios. Entonces, tal como Ezequías en el Antiguo Testamento, en medio de las dificultades, clamó a Dios y Dios ve coherencia en él. Y Dios responde su oración. ¿Quieres que Dios oiga tu oración? Pues rinde tu vida a Jesucristo, ámale y obedécele. Dios es bueno y oye las oraciones de las personas y tiene compasión de los que no le conocen. Nuestro amado Jesucristo tiene compasión incluso de aquellos que están alejados. Y el único deseo de amor de nuestro Padre es que ordenes tu vida, que tengas una relación real con Jesucristo, que lo busques, que le conozcas. Cuando conoces a Jesús, conoces al Padre. Que ores cada día a Dios en el nombre de Jesucristo, que leas su palabra, la Biblia, que busques su voluntad y le obedezcas, que te apartes de todo pecado, del orgullo, de la mentira, del robo, de la inmoralidad, que te apartes de la murmuración, que te apartes de las codicias, de los ídolos de este mundo y que te consagres a Dios, que lo hagas a Jesucristo el dueño real de tu vida. Que como Jesucristo nos enseñó, Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Imita a Jesús, Él es tu ejemplo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El deseo de Dios es que todos conozcan a Jesucristo, para que tengan vida eterna en Jesús, para que Jesucristo los resucite en el día postrero, en la segunda venida de nuestro amado Jesucristo. La voluntad de Dios es algo bueno para ti, que tengas vida eterna en Jesucristo, que tengas su amor, su protección. Piensa en el ejemplo de Ezequías. Si tú rindes tu vida a Jesucristo, estás siendo sabio,
Estás siendo prudente. La gracia de Jesús estará en tu vida. Si tú pierdes tu vida por causa de Jesús, ganarás la vida de Jesús en ti. El Espíritu Santo te guiará, te dirigirá, te ayudará en medio de las dificultades que enfrentes en este mundo. Dios será tu fortaleza. Jesucristo será tu confianza. Te invito a que imites a Jesucristo y busques hacer lo que a Dios le agrada. Oye a Jesús, hazlo tu Señor, ámalo, obedécele y la gracia de Dios estará en tu vida. Esta relación profunda de Jesucristo con su Padre, amor y obediencia, hizo que cuando Jesús fuera a resucitar a Lázaro, después de algunos días de que este hombre había muerto, Jesús fue al sepulcro, que estaba cerrado con una gran piedra. Y dice Juan, capítulo 11, versículo 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Ya está en estado de putrefacción. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Confianza en Dios, confiando en Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué nos enseña esto? En este relato, Jesucristo muestra su profunda relación de amor y de obediencia con el Padre. Hace todo lo que el Padre quiere. Por lo tanto, Jesucristo está haciendo la voluntad del Padre al resucitar a Lázaro. En conclusión, Jesucristo con toda confianza dice, Padre, gracias porque oyes mi oración, porque estás haciendo esto, porque tú demuestras que estás conmigo. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Logras ver que la oración de nuestro amado Jesucristo es respondida por el Padre, fruto de la relación profunda de Jesús con su Padre, de su amor al Padre, de su obediencia al Padre? ¿Quieres que Dios responda a tu oración? Entonces, ten esa relación con Dios a través de Jesucristo. Una relación de obediencia a Jesús, de amor a Jesús, de comunión con Jesucristo, comunión con tu Padre a través de Jesucristo, para que Dios oiga tu oración, para que no hayan estorbos, para que estés oyendo su voz por medio del Espíritu Santo y hagas su voluntad. Nuestro amado Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, declara, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Logras entender
que Jesucristo está diciendo, yo te escojo, te salvo. ¿Para qué? Para que lleves fruto. ¿Qué clase de fruto? Amor, el fruto del Espíritu. Por sobre todo, amar a Dios, amar a Jesucristo. Ese fruto te va a llevar a obedecer a Jesucristo, a hacer su voluntad, a apartarte del pecado, a consagrarte a Dios, a obedecer a Jesús y en consecuencia amarás a tu prójimo, a las personas. Tendrás compasión, misericordia con tu prójimo. Y de esta manera, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Dios lo hará. Una relación de amor y obediencia hace que se quiten obstáculos para que Dios responda a tus oraciones. Te invito a obedecer a Jesucristo, a ser humilde, a ser humillado ante su presencia. Con humildad renuncias a tu orgullo, renuncias a tu propia opinión y obedeces a Jesucristo para que des fruto, para que Dios escuche sin estorbo tus oraciones. Porque de lo contrario, sí que pueden haber estorbos en tu oración. Como dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Declara el profeta, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías dice, la mano de Dios sigue siendo fuerte, su oído sigue oyendo. Sin embargo, dice a continuación al pueblo de Dios, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado, la rebelión, el orgullo, el amor por las cosas de este mundo generan estorbos, divisiones entre tu vida y tu Dios, porque a Dios no le agrada la hipocresía. Jesucristo rechaza la hipocresía, la mentira. Él no quiere tu ofrenda, Él quiere que le des tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tu amor, tus deseos, tu voluntad, y fruto de eso le servirás, le honrarás con tus bienes. Dios quiere tu corazón. Cuando hay maldad, cuando hay rebelión, espiritualmente se empieza a endurecer tu corazón y se generan estorbos para que Dios oiga tus oraciones y te responda. Apártate del pecado, apártate de toda iniquidad, injusticias de este mundo. No ames a este mundo. Cuídate de qué actividades haces, de qué amistades tienes. Te pueden llevar a la hipocresía. Pablo declaró que todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Cuídate de los afanes, de los disfrutes de este mundo, de los placeres de este mundo. Que nada te aparte de Jesucristo, que nada te robe esa relación con Dios. Mantente en Jesucristo para que no haya estorbo en tus oraciones. Porque en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante, refuerza esto mismo y declara, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Tu orgullo, tu propia opinión, tus deseos personales, eso genera pleitos, divisiones con otros. Y dice a continuación, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís a Dios. Y si pides, no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Que nos muestra aquí el libro de Santiago que muchos cristianos no han cambiado su manera de pensar, no han cambiado su manera de vivir. Siguen amando este mundo, siguen buscando las cosas que este mundo les ofrece. Por lo tanto, en sus corazones siguen con codicias, con envidias, con deseos, y si llegan a pedirle a Dios que responda a sus deseos, Dios, como buen padre, no se los va a conceder, porque están pidiendo mal, solo cosas temporales. No están poniendo sus ojos en Jesucristo. Y dice a continuación a la iglesia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y esa es la situación actual en la mayoría de las iglesias cristianas. Esto se llama apostasía, donde la iglesia cristiana ama este mundo, se involucra en todas las cosas que este mundo hace, termina usando los medios que este mundo usa, las codicias de este mundo, buscando grandezas como este mundo, riquezas como este mundo, amando las cosas temporales, y se transforma en enemigo de Dios. Por lo tanto, cuando esta clase de estorbos están en la vida de un cristiano, sus oraciones tienen dificultad de ser respondidas. Recuerda la iglesia de Laodicea, que creía que Dios estaba con ella solo porque tenía dinero, porque le iba bien económicamente. En su corazón engañoso, la iglesia de Laodicea de Apocalipsis capítulo 3 cree que tener recursos económicos es sinónimo de que Dios está con ellos. Y no es así, porque hay millones de personas alrededor del mundo que son violentos, malignos y rebeldes y tienen muchos recursos económicos. No te dejes engañar por las apariencias. Dios no quiere hipocresía en tu vida. No puedes sacar lo mejor de Jesucristo y a la vez obtener lo mejor de este mundo, de los placeres de este mundo. No puedes servir a Dios y a las riquezas que este mundo te ofrece. Cuídate que no haya estorbo en tu vida. Santiago dice a continuación a la iglesia: ¿o pensáis que la Escritura, la Biblia, dice en vano, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Dios Padre, junto a Jesucristo, envió al amado Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Y Dios es celoso. No quiere que tu corazón se comparta con las cosas que este mundo ama. Por eso Jesucristo te pide que renuncies a tu vida, que le des a Dios tu corazón. Las cosas de este mundo son añadiduras. Dios provee, Dios suple. No permitas que tu corazón, que tus pensamientos, tus deseos, tus emociones vayan en pos de las cosas de este mundo. Te invito a ser humilde, a humillarte delante de Dios, porque Santiago dice a continuación: pero Él, nuestro Dios, da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te invito a que seas humilde, que cedas el control de tu vida a Jesucristo, para que la gracia de Dios,
la misericordia de Dios esté en tu vida, para que des fruto y permanezcas en Jesús. Santiago dice a continuación: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste la tentación en el nombre de Jesús. Rechaza la tentación y tendrás la fortaleza de Dios, y la gracia de Dios te ayudará. Dice a continuación: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo mismo que hizo Ezequías cuando hablamos al principio del podcast. Dice: pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, límpiate de todo pecado, límpiate de toda maldad y límpiate también de todo doble ánimo. Doble ánimo es confiar en Dios, pero después desanimarte y confiar en las cosas de este mundo. Rechaza ese doble ánimo. Mantente firme en Jesucristo. Ese es tu trabajo. Tú resistes la tentación en el nombre de Jesús. Y como necesitas fortaleza de Dios, dice a continuación Santiago: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces Dios nos dice: humíllate ante mi presencia. Ve a Jesucristo, que tu risa se transforme en lloro. Clama, suplica, ruega. Arrepiéntete de todo corazón, con dolor, por los pecados, por la injusticia, por la maldad, por la hipocresía, por el doble ánimo. Humíllate con llanto, con súplica, con todo tu corazón. Eso es arrepentimiento. Y clama a Dios para que Él te fortalezca, para que Dios te dé la victoria. Depende de Jesucristo, te lo ruego. No vivas una vida de hipocresía, de apariencia. En medio de tus debilidades, clama a Jesucristo. Por un lado, resistes y rechazas en el nombre de Jesús todo mal pensamiento. Y por otra parte, te humillas, clamas y suplicas gracia, misericordia a Dios en el nombre de Jesucristo, con humillación, con lamento, con aflicción, pidiendo que Dios te fortalezca, que la gracia de Jesucristo te fortalezca para vencer. De esta manera saldrás de la hipocresía, de esta manera serás un cristiano de verdad. Yo te ruego que si eres cristiano, pero estás viviendo en hipocresía, amando este mundo, amando las cosas de este mundo, te ruego que te arrepientas, te humilles, te quebrantes y rindas de verdad tu vida a Jesucristo. Lo ames y lo busques con todo el corazón, porque estamos en el tiempo final. Y el mundo en general vive en violencia, en rebelión, en orgullo. La sociedad en general se ha apartado de Dios. Y los cristianos en general están en apostasía. Esto ha generado estorbos, divisiones entre ellos y Dios. La hipocresía ha puesto estorbos en sus vidas. Dios juzga con justicia, por eso su presencia se aparta progresivamente y verás cada vez más violencia y maldad en este mundo. Y se acerca el inicio del tiempo de tribulación, porque cuando la presencia de Dios se aparta, la destrucción se levanta. Y habrá tribulación en este mundo, habrán sellos, habrá guerra, habrán trompetas, habrá gran crisis económica,
terremotos, desastres naturales, en el cielo, en las aguas, en el mar, en los ríos, en la vegetación, y esto será cada vez mayor. Dios juzga con justicia, permite que el hombre se destruya a sí mismo. Y Dios, en su gran amor, en medio de estas circunstancias, guardará a los suyos, aquellos que permanecen fieles, como la iglesia de Filadelfia, a la cual Jesucristo declaró que le libraría, le guardaría en medio de la hora de la prueba, de la tribulación que vendrá. Y también con esto que sucederá, la gran aflicción que vendrá a este mundo, muchos serán purificados, muchos conocerán a Jesucristo y habrá salvación para muchas personas. Y cuando aparezca el anticristo, a la mitad de la tribulación, el anticristo perseguirá a los cristianos, y aquellos cristianos que están en hipocresía se verán en la obligación de escoger entre ser cristianos de verdad y estar dispuestos a morir, a dar su vida por Jesucristo como mártires, o a renunciar a ser cristianos y seguir al anticristo. Serán tiempos de angustia, de purificación. En medio del dolor, las personas en general tendrán que definirse si creen en Jesús, si creen en Dios, si ponen su esperanza en Jesucristo o en el gobierno del anticristo que vendrá. Recuerda que serán tiempos de angustia, de mucho engaño, donde las tinieblas usarán todos los medios para engañar a las personas. Y los cristianos tendrán que soportar las dificultades, las aflicciones, la persecución y muchos, el martirio, deberán permanecer en Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo, al final de esa tribulación, donde Jesucristo ya no vendrá como el siervo sufriente, ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Él rescatará a los suyos, los arrebatará y destruirá al anticristo y destruirá a la maldad, y comenzará su reino milenial. Te ruego que rindas tu vida a Jesucristo hoy, que seas fiel a Jesucristo hoy, que no seas como la iglesia cristiana en general, donde solo tiene una religión, se dice ser cristiano, va a la iglesia algunos días a la semana, ofrenda, diezma, hace algunas actividades, tiene alguna oración en su vida diaria, mas no rinde su vida a Jesucristo. No seas así, porque los que están en esa condición espiritual no serán librados de la tribulación que vendrá. Dios dijo en Malaquías capítulo 3, versículo 13, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová». Dios le habla a su pueblo. Y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Estas personas, pueblo de Dios, literalmente no lo decían con sus bocas, lo decían con su corazón, con sus acciones, con sus pensamientos. Este pueblo de Dios decía creer en su Dios, decía que le amaba y le servía, pero era solo apariencia, porque en el fondo vivían igual en pecados, amando este mundo. No se humillaban, no se afligían ante Dios, no se arrepentían, no había cambio real en sus vidas. Entonces, Dios dice en este mismo capítulo 3 de Malaquías, versículo 17, que Él hará diferencia entre el que le ama y el que no le ama. El que me ama y me busca, dice Dios, serán para mí
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, en el tiempo en que Dios discipline este mundo, es decir, el tiempo de tribulación que se aproxima, Dios dice que serán su tesoro aquellos cristianos que aman a Jesucristo, que les sirven, que se arrepienten, que cambian sus vidas, que le obedecen. Y dice, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios tendrá compasión de los suyos, de aquellos que de verdad le aman y le obedecen, obedeciendo a Jesucristo. Y dice Dios a todo el pueblo, a todas las personas, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tú sirves a Dios santificándote, apartándote del pecado, poniendo límites a las cosas temporales, consagrándote a Jesucristo, no permitiendo que tu corazón se embriague con los afanes, ni placeres, ni cosas temporales de este mundo. Tú sirves a Jesucristo haciendo su voluntad, teniendo una relación permanente con Dios, buscando que el Espíritu Santo te dirija y tú haciendo lo que Dios quiere, para que así obedezcas su palabra y la gloria sea de Jesucristo, la gloria solo sea de Dios. Tal como Jesucristo se lo dijo a Filadelfia, eres pequeña, iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza humana, no eres importante en este mundo. Tu mérito es que me obedeces, guardas mi palabra, me amas, me obedeces. Y yo haré diferencia, dice Jesucristo. Yo te libraré, te esconderé cuando la tribulación comience. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Dios lo sabe. Él tiene el control. Él librará, protegerá y también purificará a su iglesia. Por eso te animo a que busques hoy a Jesucristo antes que comience el tiempo de tribulación. Falta poco tiempo para que se inicie ese tiempo de tribulación. Te ruego que no haya estorbo en tu vida. Te ruego que tengas una relación genuina con Jesús, de amor y de obediencia, para que a través de Él ames a tu Padre Celestial y le obedezcas. Y así sirvas a tu prójimo, le ames a tu prójimo con un corazón limpio y no haya estorbo en tus oraciones y Dios te responda, Dios te guíe, te guarde, estés escondido con Jesucristo en Dios en este tiempo final en que nos encontramos y de esta manera seas librado cuando en poco tiempo más comience el tiempo de tribulación sobre este mundo. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad?
La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.